desafíos de TikTok, a veces uno no cuenta este tipo de cosas para no hacerle de alguna manera propaganda, pero cuando los daños están, cuando el tema ya tiene sus consecuencias, con una muerte en Estados Unidos o con una joven internada en Córdoba, hay que difundirlo para que los padres estén al tanto, sobre todo porque este tipo de desafíos tienen una logística para que los papás no se enteren. Y este es el caso de lo ocurrido en Córdoba. Contanos, Fer. No es el primer caso en la Argentina, de hecho, vos contabas y relatabas lo sucedido en Estados Unidos, pero tengamos en cuenta que en Río Negro murió un chico producto de otro desafío, en ese caso era el desafío del apagón, que en Santa Fe murió una nena de 12 años también producto de ese mismo desafío y que ahora el desafío involucra pastillas. Una chica de 12 años que llegó al hospital, que tuvieron que hacerle un lavaje de estómago a partir de la cantidad de pastillas que había tomado. Un desafío que aparece en la red social china, ¿sí? En TikTok. Red social a la que acceden nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, y que plantea que uno tiene que, o los chicos tienen que ir tomando pastillas para lograr determinados efectos. La verdad es que la otra vez era con un medicamento muy conocido en Estados Unidos. Que no se corte el efecto y ir reflotándolo. Exactamente, y lo que ese efecto podía lograr en la persona a partir de la cantidad que tomaba, pero a tener en cuenta, porque pone en riesgo su vida. En estos casos está bien visibilizar para que no pase en casa. Bueno, en este caso, ¿por qué no sé? Me impactó muchísimo esta noticia, porque escuchar a esa mamá decir: yo con mi hija tengo mucho diálogo, hablo todo el tiempo, nos contamos las cosas. Realmente esa mamá no puede creer lo que su hija hizo. No es que es una mamá que está ausente, que no la sigue, que no le pregunta, y aún así esto ocurrió. Belén Bianchi está justamente en Córdoba, en el hospital. Belén, buenas tardes, ¿cómo estás? Soledad, equipo, buenas tardes. Bueno, así como lo detallaban ustedes allí en el estudio, esto sucedió el día domingo. Ya días atrás venían hablando justamente esta nena de 12 años con una compañera también de la misma edad sobre este reto viral a través de una red social, ¿no? ¿De qué se trataba? Justamente de tomar distintos tipos de pastillas, de un corte con vidrio en una de sus muñecas y hasta robarle plata a la madre. Esos eran los tres objetivos que tenían en este desafío. Hacete un punto ahí. Claramente arrancan... Vamos a explicarlo. Sí. Eran tres fases. La primera justamente era la de intoxicarse con las pastillas. Ahora vamos a hablar también con el doctor Rodrigo Salemi, porque tomaron antibióticos, antiinflamatorios y, escuchen, medicina para perros, o sea, medicina de uso veterinario. Esta era la primera fase, pero después había dos fases más. La segunda, y aparte... Cada una de las fases, Belén, no sé si vos manejás la misma información, ellas tenían que mandar una suerte de foto probando que la habían cumplido. Exactamente, una foto o un video para justamente que verifique esta persona que habían cumplido esta instancia, para luego llegar a un determinado premio, ¿no? Que era lo que justamente le prometían. Por suerte, Soledad, podemos decir, hoy estamos contando otro final y que precisamente quedó en esta primera fase, podríamos decir, ¿no? Donde consumieron antibióticos, antiinflamatorios y medicina también para una de las mascotas que estaba allí, para un perro precisamente. Fueron alrededor de 15 pastillas que ingirieron estas dos menores de edad. Estaban precisamente en la casa de la nena que ingresó a este hospital el día domingo, y es su compañera quien se dirige hacia los padres que estaban allí en la cocina y empieza a decirle que se sentía muy mal, que tenía un dolor muy fuerte y que habían ingerido esas pastillas junto con su hija. De inmediato los padres van a la habitación y encuentran allí... La suerte les cambia, Belén, vamos charlándolo, la suerte les cambia porque una de ellas le da miedo y le va a avisar a los papás. Pero si ellas se hubiesen quedado de las dos en el cuarto, encerradas, quizás se desmayaban, hoy estamos contando una fatalidad. Fíjense cómo actuó en ese caso la cabeza de una de las dos menores, que dijo: pará, acá hay algo que está realmente muy mal. Se asustó y le fue a contar a los papás, aún sabiendo que se venía un flor de reto, pero hizo muy bien porque eso le salvó la vida a ella y a su compañera. Fer, me quedo con esta parte de cómo iban chequeando si se cumplían los desafíos. Eso me parece... ¿Quién está detrás de todo eso? Te quería sumar. Me hace acordar mucho a un desafío, el desafío de la ballena azul, que en algún momento hablamos y mucho, que tenía 50 pruebas virales y que, por ejemplo, decía lo siguiente. Punto 1, cortate con un cuchillo escribiendo F57 en tu mano y luego envíale la foto al administrador. Claro. ¿Quién está detrás de todo esto? Sí. Es una especie de red que van formando los que ya probaron o pasaron el desafío y que van incentivando a otros a que los hagan. Por eso jóvenes también, o sea, esto es algo mundial, es algo que no distingue países, no es que es una organización, por ahí
son chicos de todo el mundo que lo van haciendo. Ellos, pasando la foto de este primer desafío, cedían al segundo. No subestimemos el poder de la viralización de un contenido y de una red social, que es una herramienta que puede ser usada para el bien o puede ser utilizada para el mal. No pensemos en... Algunas veces sí, pero no pensemos en este caso en una organización detrás pidiéndote que hagas esa prueba para algún objetivo, ¿no? Son pibes que lo creen gracioso, es así, tal vez estas chicas, estas chicas que aprobaban o pasaban estos desafíos, tal vez incentivaban a otras amigas a nosotros lo hicimos, ¿por qué no lo hacen ustedes? Y funcionaban en cierta parte como administradores de esa... Abrimos un paréntesis y ya volvemos también con Belén, que está desde el hospital. Incorporamos al doctor Rodrigo Salemi, porque, a ver, esto es muy grave. Antibióticos, antiinflamatorios y medicina veterinaria, que siempre está muy claro que no consumir en humanos porque puede ser fatal. Rodrigo, es muy grave esto. Una de ellas se sintió mal y pudo expulsar todo lo que había consumido, y la otra quedó en la cama rendida agarrándose la panza. Esto que decíamos, ¿no? Menos mal que una fue a avisar. Sí, en realidad una tuvo que ser asistida por personal sanitario y tuvieron que hacerle algo que se llama lavaje de estómago. ¿Qué es esto? A ver, esto no es 100% eficaz, se hace cuando uno tiene constancia de qué es lo que está ingiriendo. Por suerte una de estas dos nenas tuvo la valentía o el coraje o la lucidez de ir a avisar y mostrar qué es lo que estaban tomando, porque muchas veces, si no el lavaje de estómago, que es poner una sonda a través de la nariz que llegue al estómago y empezar a tratar de, con agua, diluir todo este contenido de medicamentos y hacer que esto se expulse a través de la aspiración misma con esa sonda, puede llegar a generar un mal mayor. Ahora bien, de estos retos virales venimos hablando... Hace mucho, lamentablemente hace mucho. Ahí mientras recuperamos la conversación. A ver, hace mucho. Yo vuelvo al punto. Ahí, Rodrigo, ¿nos escuchás bien? Sí, ahora sí, perfecto. Decías, estos retos virales los venimos comentando y lamentablemente no se frenan. No se frenan y toman más dimensión, y por suerte lo podemos visibilizar, porque recordemos que uno piensa en los antiinflamatorios, pero recordemos que todos los medicamentos en la dosis no adecuada, quiere decir en dosis que son superiores a las necesarias, pueden llegar a ser tóxicos, sobre todo en metabolismo de chicos. Antiinflamatorios, recordemos que el consumo en exceso de antiinflamatorios puede producir, por ejemplo, una úlcera gástrica. Esto te produce un sangrado gástrico y a veces es potencialmente mortal. Por eso hay que tener mucho control, sobre todo, qué es lo que dejamos a la mano o qué le mostramos a los chicos. Porque hoy en día el tema de la visualización de cuáles son los medicamentos que hay en la casa o para qué sirven los medicamentos, también hace que los chicos tengan acceso y puedan utilizarlos para este tipo de reto viral. Y esto es tremendo. Y ojo con el tema de las medicaciones veterinarias, porque ahí son medicaciones completamente diferentes a las que puede metabolizar una persona, un ser humano. Gracias, Rodrigo, por toda la explicación médica. Vuelvo con vos, Belén, a Córdoba, porque a mí me llamó mucho la atención y la verdad digo, ¿cuántas mamás tienen que sentirse en alerta con este testimonio de esta mamá que dice, yo no era que soy la típica madre que mira para otro lado, que trabaja todo el día, que no habla con su hija? Nosotros hemos hablado en casa, en muchas cenas, sobre este tipo de cosas. Nunca jamás se me cruzó por la mente que mi hija podía ser un desafío. O sea, a veces no es que vos podés estar al tanto de todo. Por ahí vos tenés mucha confianza en tu hija y tu hija está haciendo esto porque lo cree un juego y las cosas pasan. Sí, totalmente, Soledad. Incluso también es lo mismo que dijo la niña, ¿no? Que tenían un diálogo constante con la madre, que ella nunca se imaginó que iba a pasar por eso y que tampoco iba a ocultarle eso a su madre. Es por eso que cuando ella llega a la habitación, la madre, y busca a su hija, la encuentra allí llorando, primero por los dolores que tenía en el estómago y segundo también porque sentía que había traicionado a su madre. Hoy, si bien podemos decir que ya le dieron el alta, Soledad, la nena va mejorando en estado de salud en su casa, pero así todo teme volver también a la escuela, ¿no? Por la repercusión que tuvo esto y por el bullying que se podría dar con ella. Bueno, gracias, Belén. Fer, hagamos una conclusión de todo esto, que lamentablemente no va a ser el último caso que contemos. Esto es una tendencia que llegó para quedarse, pero
¿cómo podemos ver, cómo podemos estar al tanto de lo que pasa con el TikTok y con las redes? ¿Qué Mirá, consumen nuestros hijos? Hay una serie de consejos, de hecho ahora te voy a leer algunos que se dan a padres que tienen hijos en esa edad, pero es difícil después terminar cumpliendo con todos. De hecho, lo que vos contabas del diálogo que tenían madre e hija preocupa, porque entre los consejos está justamente explicarle el por qué algunos desafíos pueden ser peligrosos y qué tipo de consecuencias pueden tener. Ahí viene el dato entonces que hay que visibilizar los casos y no ocultarlos, porque hay que explicarle por qué puede ser peligroso. Supervisar el acceso de sus hijos a internet y redes sociales es difícil. Igual, esto vamos a ser sinceros, teniendo hijos de esa edad, es difícil hacerlo, hay que intentarlo. ¿Sabes por qué es difícil además? ¿Por qué? Uno de los consejos que antes dábamos cuando todavía no existía o no había de manera fuerte celulares era que las computadoras estuvieran en el living de la casa. Una computadora en el living de la casa hacía que todos podían ver qué contenido estaba consumiendo. Exacto. El que estaba. Era como un espacio semipúblico, porque todos pasaban y miraban. Ya eso no existe. Porque la conexión es directa del chico con el celular en el lugar que sea, en el baño, en la habitación, en la casa de los amigos, convengamos que donde hay sea. chicos que no quieren que vos estés muy encima o mirando. Todos. Es difícil. Es difícil. Todo, es difícil. Sí. Mantener abiertas líneas de comunicación, sucedía en este caso eso. Fomentar el sentido de responsabilidad, bueno, y buscar ayuda profesional si es necesario. Esto es importante. No sentir vergüenza en el caso de estar pasando por una situación en la cual algún hijo se pueda volver o pueda complicarse la relación o el vínculo. Y me quedo con algo, sin asustar, pero sí comentándote, ese desafío viral que en su momento creció, tenía 50 puntos, muy parecidos algunos a los que comentaban ustedes de estos pasos, ¿no? Sí. Porque en los pasos decía de cortarse, de enviarlo, esto, a un administrador, bueno, ese era, decía mirar videos, cortar el labio, pinchar la mano con un alfiler, hacerte algo doloroso, iba avanzando, iba subiendo, y el último punto, lamentablemente, terminaba con una indicación que esa sí no la vamos a dar, pero que era de lo peor que se puede uno imaginar. Sí. Y el creador de este juego era un chico de 21 años, un ruso, que era estudiante de psicología, que fue expulsado de la universidad, y que había afirmado, Budekin es su nombre, que el propósito era limpiar a la sociedad, empujando a aquellos a los que consideraba como personas inútiles en la vida. Es durísimo. Muy peligroso. Es peligrosísimo. Ahora, ¿qué puede llevar a un chico, a chicos con diálogo? Lo digo esto desde el lado inclusive de mamá, ¿no? Que uno piensa siempre si está a la altura de las circunstancias. Con chicos que vos sentís, diálogas, hablas, están contenidos, ni hablar de los que tal vez tienen familias disfuncionales, ni hablar. Yo creo pero que puede donde pasar. Relativamente le das un marco. Digo, ¿cómo puede ser que algo así que ellos comprenden con la razón que les hace daño, se someten? Por eso me parece importante contarlo de esta mamá, porque esta mamá decía, a ver, yo lo escucho las noticias y siempre hablan de papás que trabajan todo el día, que no hay diálogo, que el chico es rebelde. Mi hija no es rebelde, hablo todo el día, trato estos temas. Entiende estos temas, entiende la peligrosidad y aún así se metió en un cuarto con una amiga y se tomó estas pastillas. Entonces ahí es donde se prenden las alarmas y decís, no sé cuánto podés manejarlo. Claro, exactamente, no sé cuánto podés manejarlo. Yo creo que, de hecho, un adolescente, todos fuimos adolescentes, tuvimos una rebeldía innata que se da o se despega o aparece en de diferentes formas, ¿sí? Unos son contestando mal, otros son escapándose de la casa, otros no, por ahí no lo manifiestan de esa manera. Y en la intimidad de la habitación pasó esto con Mirá lo que te voy a decir, que se me acaba de ocurrir mientras lo estabas hablando. Por ahí cuando nosotros éramos chicos, nuestros papás se fijaban mucho en con quién te juntabas. Claro. Cuál era tu entorno. Esta es la plaza ahora, ¿eh? Decías, claro, si se junta con nenes que sabemos que se portan muy mal, puede estar influenciada. El celular y las redes sociales rompen con esto. Rompen. Vos vas a escuchar a este chico, ¿de dónde era el que inventó este desafío? El ruso. Un chico ruso que convoca a todo el mundo a hacer una barbaridad. Hizo viral algo desde su casa o desde la universidad, algo que llegó a todo el mundo. Igual, es real esto que vos decís. Antes nosotros nos decían, si vas a la plaza no aceptes nada de un extraño. Ahora la plaza es esta. Bueno, tampoco aceptes nada de un extraño que llegue por acá. También, o hablarles y hacerles entender. Vos ves un nombre, ves una foto de perfil, crees que es esa persona, pero no tenés ni idea quién está detrás de todo esto. Es complicadísimo el tema y lo vamos a seguir.